Bitcoin ha subido más de un 2% en las primeras horas del año, pero lo más importante es el cambio técnico que ha iniciado. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y de lo que podemos esperar de cara a los próximos días. Bueno, llevamos ya unas 30 horas cotizadas en lo que va de año 2025 para Bitcoin. Han transcurrido las primeras 24 horas del día 1 de enero y para este día 2 de enero quedan aún 18 horas para que finalice la vela, con lo cual han pasado 6 horas, sumando 24 y 6. Tenemos 30 horas de cotización y esto de momento ha repercutido en un movimiento alcista de aproximadamente un 2,50, 50 y pico por ciento hacia arriba, ¿no? El tema no es, como siempre comento, si el precio sube, si el precio cae, sino en qué repercute esa subida o esa caída, dejando totalmente de lado el porcentaje. Y en este caso, con un 2,50% hacia arriba, hemos tenido suficiente para empezar a gestar los primeros cambios técnicos. Entonces, antes de entrar en la última hora técnicamente hablando de Bitcoin, en definir esos cambios y en lo que podemos esperar de cara a los próximos días, vamos a ver lo que hemos vivido durante este último mes de diciembre, ya que paradójicamente, aunque ahora ese cambio nos indique un posible o hipotético movimiento alcista, ahora hablaremos de ello y veremos en qué temporalidad, la realidad es que el mes de diciembre ha sido un mal mes de diciembre y es algo poco común en Bitcoin. De hecho, no en general en los meses de diciembre, que también, recordad, el último trimestre y el último mes en general en Bitcoin son meses que históricamente han sido positivos, pero cuando hablamos de mes de diciembre y año halving, lo que hemos visto normalmente son grandes movimientos alcistas. Por ejemplo, mes de diciembre del año 2020, que es lo que estaba haciendo Bitcoin, formando un gran movimiento alcista parabólico. ¿Qué es lo que estaba haciendo en diciembre del año 2016? También año de halving. Aquí lo tenemos, gran movimiento alcista y también parabólico. ¿Qué es lo que estaba haciendo el mes de diciembre del año 2012? Bitcoin, lo tenemos por aquí. A ver, nos venimos para el final de 2012. Aquí está. Fijaros, pam, gran movimiento parabólico. ¿Qué es lo que hemos visto en los meses posteriores o en las semanas posteriores a esos meses de diciembre tan alcistas? Pullbacks, pullbacks y pullbacks. Vale, estamos de acuerdo. Pero independientemente de ello, históricamente hablando, los meses de diciembre han sido grandes meses para Bitcoin. Y en este caso, el mes de diciembre no ha sido un buen mes. ¿Significa esto que lo bien que va el mes de diciembre, como no lo hemos tenido ahora en diciembre, lo tendremos en enero o en febrero? Bueno, lo veremos ahora, pero ¿por qué ha ocurrido esto con Bitcoin? Bueno, la realidad es que podemos relacionarlo a diferentes motivos, como en todo en la vida y en todo en el mercado. En general pueden significar diferentes motivos, pero creo que podemos atacar dos situaciones o dos contextos concretos que estamos viviendo ahora. El primero es el rally que está formando el dólar. El DXY mide la fuerza del dólar contra una cesta de divisas extranjeras, en general pues otro tipo de divisas, y ahora mismo estamos formando ese movimiento impulsivo, esas fuertes subidas del dólar en términos generales. Claro, el tema ya no es, oye, ¿cuál es el contexto de esto? ¿No? Porque que suba el dólar representa una situación contextual o algo que se está viviendo en el clima y en el sentido de las inversiones muy específico, que en general no suele ser positivo para otros activos y demás. Esto es así. Ya no solamente eso, sino que además, recordemos, Bitcoin USD no es Bitcoin solo, no estamos midiendo solo qué es lo que hace Bitcoin, estamos midiendo qué hace también el USD. Con lo cual, si el USD sube mucho y Bitcoin no sube más de lo que está subiendo el USD, ¿qué es lo que ocurre con Bitcoin USD? Que cae. Si en vez de comparar Bitcoin contra el dólar, comparas Bitcoin contra Apple o contra otro activo, entonces te darás cuenta de que Bitcoin no está haciéndolo tan mal, pero simplemente porque sitúas otro activo en comparación con Bitcoin. Pero es que no es solo este el tema es otro, y es que si venimos y ponemos esto de aquí lo tenemos, ponemos el bono a 10 años, perdonad por toda la cantidad de dibujos que tiene el bono a 10 años, pero bueno, si ponemos
Voy a quitarlo todo. El bono a 10 años, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que lo que está formando este activo es una ruptura de esta zona de aquí. Igual que aquí formó esta ruptura de esta zona de aquí. Y si sobreponemos el análisis de Bitcoin, nueva escala de precios, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar que del mismo modo que en esta zona de aquí, cuando el bono a 10 años rompía la diagonal, Bitcoin tuvo problemas para terminar de continuar con ese rally que había iniciado, ahora la situación es la misma. Está el bono rompiendo esta diagonal y Bitcoin está encontrando problemas para continuar con ese rally en el cual se encontraba. Así que el dólar y el bono a 10 años, por correlación, además, están formando un rally en ambos casos y esto, por regla de 3, provoca que los activos de mayor riesgo pues se resientan. Es así, ¿de acuerdo? Entonces, estos son dos de los motivos claros y tangibles por los cuales Bitcoin está entrando en esta fase acumulativa, en esta fase de distribución, llamadlo como queráis, en este mes de diciembre totalmente inusual. Entonces, habiendo comentado un poco ese contexto, vamos a analizar la última hora de Bitcoin. Y lo que estamos viendo es muy claro. Fijaros, cambio de estructura. ¿Qué significa cambio de estructura? Significa que este patrón de cuña del que hablábamos, que lo podemos poner o dibujar de diferentes formas, ahí lo tenemos de una forma, luego pues si no lo quieres poner desde aquí arriba, lo puedes poner desde abajo. En definitiva, el patrón en el cual ha llevado el precio a caer, pero de forma correctiva, está siendo roto. Y no solo está siendo roto, sino que está empezando a formar máximos y mínimos crecientes. Aquí tenemos cómo el precio atacó la zona de liquidez por debajo de la gente que había metido stop loss por aquí y por aquí. Lo comentamos pues en el análisis del 30 de diciembre, 31 de diciembre, no me acuerdo cuándo lo comentamos. No, estábamos por aquí, 29 de diciembre, comentamos que lo más probable era que el precio siguiera formando ese patrón de cuña, liquidara stop loss y entonces se diera la vuelta. Hemos liquidado esa zona y posteriormente hemos roto la parte superior de la cuña y estamos formando esos mínimos crecientes y esos máximos crecientes. El cambio de tendencia es claro. Hemos dejado de caer y estamos subiendo. Si nos focalizamos en el cómo estamos subiendo formando máximos y mínimos crecientes. De todos modos, es cierto, comentamos, el target para este tipo de estructuras, ¿cuál es? El principio de la misma. Es decir, los 99.500 aproximadamente para Bitcoin. En el momento en el cual veamos la ruptura de la cuña, podremos definir si el precio atacará los 99.500, si atacará los 107.000 o si se va a quedar en 97.000. Y ahora la realidad es que estamos viendo falta de fuerza. Queda mucho día y ayer fue un día totalmente festivo. Estamos empezando el año, estamos empezando, la gente aún está de vacaciones. Es normal también, cuidado, o sea, hay que contextualizar un poco en ese sentido. Pero la realidad es que de momento lo que estamos viendo es falta de fuerza. Si esto sigue así durante hoy y durante mañana, luego ya enlazamos con el fin de semana. Bueno, podemos tener problemas técnicos en este sentido. Si simplemente queda, pues, de forma anecdótica por un par o tres de días festivos y ya está, pues bueno, el precio seguirá tirando. Yo eso no lo sé, la realidad. Yo simplemente sé que si seguimos con la misma estructura, del mismo modo que hemos atacado la parte inferior con un patrón de cuña, si el precio sigue subiendo pero de forma desacelerada, lo que tendremos es, pues, otra cuña aquí para volver a caer y ya está. El tema además es delicado. ¿Por qué es delicado? Pues bueno, porque si extendemos un poco esta zona inferior, este rectángulo que mide pues la zona de influencia, esto es una zona de influencia sacada del gráfico diario. ¿Cómo la sacamos? Pues bueno, teniendo en cuenta estos cierres y aperturas y esta zona de mínimos. Si tenemos en cuenta la parte superior y la parte inferior, nos sale este recuadro. Y si extendemos el recuadro, adivinad qué. Es un nivel, o rectángulo, es un nivel comprendido entre los 92.300 y los 94.700. Podríamos ajustar un poco más para que queden números más redondos, pero da igual. Es un nivel que el precio ha rechazado varias veces como resistencia
y nos ha rechazado varias veces como soporte. Es decir, es una zona que no solo está actuando o está influenciando ahora, lleva ya tiempo influenciando. Pero es que adivinad qué, si hacemos lo mismo con el target lo hemos marcado así. El target básico de un patrón de cuña o de canal es el principio del mismo. Vale, si en vez de extenderlo así, lo extendemos así, ¿qué es lo que vemos? Vemos que es una zona, los 99.500, que el precio ha rechazado como resistencia, la ha rechazado como soporte, la ha rechazado como soporte, la ha rechazado como soporte, la ha roto y la ha rechazado como resistencia, ha formado una estructura de canal, ha venido a atacarla y la ha rechazado como resistencia y que puede volver a actuar como resistencia. Es decir, si no solo nos focalizamos en esto de aquí y nos focalizamos en el todo, nos damos cuenta de que estamos dentro de una estructura de rango. Con lo cual, esto cambia un poco las normas. ¿Por qué cambia un poco las normas? Porque sabemos que el precio puede ir de la parte inferior a la parte superior, pero no sabemos demasiado bien el cómo. Si no tuviéramos un rango tan claro, diría, vale, pues máximos y mínimos crecientes y ya está. Y si el precio se atasca, es decir, si el precio hace así y ahora se va para abajo, te diría, oye, cuidado, cambio de estructura, doble techo, rechazamos la media móvil, lo que sea. Pero la realidad es que teniendo el rango, sabemos que iremos de abajo a arriba y luego de arriba a abajo, pero no sabemos el cómo. Con lo cual, esto solo sirve para justificar aún más el target de los 99.500 como mínimo, pero nos permite tener más manga ancha y más flexibilidad a la hora de analizar el cómo vamos. ¿Qué es lo que he comentado anteriormente? Oye, estamos formando máximos y mínimos crecientes, tal. Si esto sigue así, seguiremos formando un patrón de cuña y si formamos un patrón de cuña nos vendremos para abajo y se deshace todo el movimiento. Pero luego, analizando un poquito más, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la realidad es que esto es un rango y de abajo a arriba y de arriba a abajo, con lo cual el formar una estructura técnica bajista para lo que entendemos como máximos y mínimos crecientes, como tendencia, no repercute en que ya no vamos a poder subir, sino que repercute o es causalidad de que estemos dentro de una estructura de rango. No va a ser algo problemático. Y si no, pues os vais al rango que vivimos hace unos meses y veréis aquí. ¿Siempre íbamos de forma limpia y de forma natural, de abajo arriba y de arriba a abajo? No. Había veces donde el precio pues caía directamente, había veces donde el precio caía, subía y luego caía más, había veces donde pues el precio formaba un impulso, un pullback y una continuación, otras veces se iba directamente, otras veces se quedaba a la mitad, es decir, cada momento, cada brazo alcista o bajista, por decirlo de alguna forma, era distinto. ¿Por qué? Porque el rango tiene esa condición. Vamos de un lado a otro, pero no sabemos el cómo vamos a llegar de un lado a otro. Y esto genera que independientemente de que en el gráfico diario estemos formando ese rechazo de la parte superior, podamos vivir una situación de, entre comillas, tensión por venir a esta zona y de esta zona venirnos a esta zona de aquí. ¿Cuál es el tema? Y con esto ya terminamos, que puede generar esa situación de esperanza de, vale, da igual que estemos en un rango, porque en este caso vamos a romper la parte superior del rango. Pues es la estructura diaria. ¿Qué estructura o de qué estoy hablando? El gráfico diario también tiene su propia zona de soporte. Este nivel de los 92.000 es un nivel de soporte en gráfico diario, simplemente pues porque si nos ponemos los 92.000, aquí pues vemos cómo hemos formado un claro cierre y apertura. Las velas de cuerpo grande en su cierre y su apertura son una zona de soporte importante. Hemos formado varios rechazos por aquí. Hemos formado un rechazo por aquí. Hemos formado un rechazo por aquí. Un rechazo por aquí y otro rechazo por aquí. Con lo cual, gráfico diario viene de su propia zona de soporte. Gráfico diario, además, viene de formar un claro patrón de doble suelo. Y gráfico diario, además, viene de romper estas diagonales. Con lo cual, ¿a qué voy con eso? Voy a que en gráfico diario no vemos ningún tipo de rango. Solo vemos una estructura y si ponemos, pues, un gráfico lineal, lo vemos más claro. ¿Qué es lo que vemos en diario?
Un impulso, una desaceleración, un pullback y un posible arranque. Es lo único que vemos. Pues bien, independientemente de que en gráfico de 4 horas sí que veamos ese rango, si en gráfico diario, perdón, las velas huecas son las que utilizo para hacer trading, si en gráfico diario lo que hemos visto es esa estructura de giro tan clara, lo que podríamos esperar es que esta zona, mientras se mantengan las condiciones de fuerza técnicamente hablando, es decir, mientras superemos este máximo de los 96.200 de esta sombra tan larga del día 31 de diciembre, mientras las velas sean de cuerpo y no haya demasiada sombra, mientras no empecemos a ver velas de giro, mientras sigamos con la decisión, con la claridad del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo va según lo previsto, nos situaremos en la parte superior del rango de 4 horas, pero si la fuerza diaria se mantiene, debido a la estructura de doble suelo, al giro, la media móvil, la línea horizontal, el soporte y demás, tenemos una probabilidad elevada de no llegar aquí y, como hay un rango en 4 horas, darnos la vuelta, sino que tenemos la probabilidad de llegar aquí y, debido a lo que hemos hecho anteriormente en gráfico diario, romper esa estructura y atacar la siguiente zona, que es pues el siguiente máximo anterior. Así que nada, quería un poco detallar qué es lo que hemos visto este mes de diciembre, qué es lo que estamos viendo ahora, qué es lo que podemos esperar de cara a los próximos días y cuáles son las bases de análisis y sobre todo el motivo de esas bases de análisis, que al final, sin saber el motivo, pues de poco sirve el analizar algo o el ganar dinero, porque es algo que entonces no se va a poder seguir llevando a largo plazo. Dicho esto, dejo el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.